3. Bueno, estamos en nuestro 29º podcast. Bueno, estamos en nuestro 29º podcast. Vamos a hablar sobre la sexualidad. Eso ha sido un tabú durante años, pero en la iglesia no tiene que ser un tabú, más bien tiene que ser hablado y discipulado también. Así que vamos a hablar de eso. Estamos con 2 invitados, ya lo ven, pero antes de que se presenten y antes de comenzar, vamos con nuestro intro. Ex-Neos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, estamos en nuestro 29º podcast. Vamos a hablar sobre la sexualidad, pero antes de eso quiero que se presente a mi izquierda. Bueno, mi nombre es Elimelech Dariel Camacho Troche. Ya yo estaba aquí anteriormente con JJ y solo con César, y el otro creo que estaba en el tercer podcast. Sí, ya habíamos dicho algunos contigo. Sí. Y a mi derecha tenemos a... Mi nombre es Adriana. Yo estuve en el 13º podcast, y también en el podcast de la tecnología, y pues hoy estamos aquí también. Sí, nos pasamos una vigilia súper chévere. Y vamos a tener nuestra segunda vigilia, no sé cuándo, estoy planificando todavía. Así que todos los que quieran saber, escriban en nuestros comentarios y pues les vamos a dejar saber la fecha. Vamos a hablar sobre la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Y Adriana, no sé quién quiera contestar. Ok, ¿a qué te refieres de sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? Ok, cuando yo escucho... Ok, ahora hoy en día se escucha mucho que mi orientación sexual, y la gente se refiere a cómo ellos se sienten. A eso. Eso es lo primero que yo escucho cuando escucho la palabra sexualidad, por el hecho de cómo la gente lo ha acomodado hoy en día. Eso sí, sexualidad tiene que ver con quién eres tú. Así mismo es. ¿Por qué esta pregunta? Porque estamos trabajando en nuestra serie de identidad y propósito. Y la sexualidad tiene que ver mucho con nuestra identidad y con nuestro propósito. ¿Para ti qué es la sexualidad? Pues, desde mi punto de vista tiene 2 definiciones. Está, ¿verdad? Lo que sexualidad pues te identifica si eres hombre o mujer, ¿verdad? Y el otro es pues simplemente es la acción. O sea, tener una relación sexual. Sí, exactamente. La sexualidad fue creada y diseñada por Dios para su plan, sobre todo para nosotros, para nuestro llamado y nuestro propósito. Aquí no hay alguien ni fuerte ni débil. Los dos tenemos propósito en nuestra sexualidad. Y nuestra sexualidad se deja ver tanto el género de hombre y el género de mujer. No hay otro más. En esta época se está como que muy, más que, no sé cómo decir la palabra, se está como que normalizando un género que no hay, que no existe, que tampoco lo quiero mencionar, pero dejemos en claro que el Señor diseñó hombre y mujer con diferente plan y diferente propósito para esta tierra. Entonces, esa es la sexualidad en sí. Es el género de hombre y es el género de mujer. Pero en Dios encontramos propósito en nuestro género y llamado en nuestro. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué crees que Dios creó la sexualidad? Pues Adrián, no sé cualquiera. No, es que no es... Ok, vuelvo a lo mismo. Cuando hay como 5 diferentes significados cuando te refieres a sexualidad. ¿Puedes evitar o especificar qué es lo que te refieres? Lo que tú crees. ¿Por qué crees que el Señor diseñó a hombres y mujeres? ¿Por qué así? Bueno, porque ya... Ok, bueno, vamos a volver al principio. Ajá. En Génesis decía... 1:28, yo lo tengo aquí. Ok, no sé si iba a decir eso, pero Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Ajá, sí, eso. Y se creó como casi para complementar el uno al otro.
de que que no es bueno que uno esté solo ni tampoco que el otro esté solo. ¿Entienden más o menos Sí, a lo que digo? en realidad el Señor dice en Génesis que todo lo que Él creó lo hizo bueno. Eso quiere decir que tanto al varón, tanto a la mujer, lo hizo bueno, para un plan y un propósito. Ahora, el unirse en la actividad que tú decías, en el acto sexual, se unen para ese plan y para ese llamado de Dios. Aquí no hay nada más que un plan de Dios para nosotros. Ahora, dice que nos hizo semejante a Él, a imagen y semejante a Él. Eso quiere decir que la mujer y el hombre somos semejantes ante Dios. O sea, que tenemos una parte de quién es Él en nosotros. O sea, y tenemos llamada y tenemos propósito. ¿Por qué crees que el Señor creó la sexualidad? Pues, como iba a mencionar, Génesis 1:28 dice que, lo voy a leer, en la traducción lenguaje actual lo que dice es que y les dio esta bendición, quiero que se reproduzcan y quiero que se multipliquen. Como tal, el propósito de que sea hombre y mujer es que nos multipliquemos. Exacto. Que habitemos esta tierra. Ojo, en Génesis había dos. Exacto. O no sé. Creo que hay que preguntarle al pastor. Es una muy buena pregunta. ¿Qué cosa? Si en Génesis solo estaban dos, Por lo menos, o había más gente. Génesis 1, sí, solamente habían dos. ¿Pero en qué parte de Génesis? Génesis 1 en la creación en el inicio. Bueno, si solo fue Adán y Eva que pecaron, entonces significa que había otra persona que no pecó, porque la Biblia solo menciona que Adán y Eva. Exacto. Pero con todo vamos a preguntarle al pastor cuando. Sí. Creo que es una buena pregunta, ¿no? Digo yo. Pero, súper bien. Porque realmente el Señor creó la sexualidad y el género justamente para su plan y su propósito en unión y en seguir. Ahora, no hubiese Salvador si no hubiese habido un hombre y una mujer que tengan hijos, generaciones de generación. Y hasta nosotros nacemos de generación en generación. Nosotros venimos de Abraham, digámoslo así, porque el Señor dijo que así la herencia de él va a ser como las estrellas. Y así después pasó con José y seguimos la herencia, ¿no? Del pueblo de Israel. Ha sido justamente para venir. Ahora, la otra pregunta. ¿Por qué no se habla de este tema? ¿Por qué creen que no se habla mucho ni en la iglesia, ni en la casa? Bueno, en el colegio, no sé si, o en el high school, no sé si hablen. Pero no se habla mucho de la sexualidad. Bueno, como que la gente sabe, pienso yo, que casi ellos mismos en su mente pueden pensar que es como una mala palabra, una palabra sucia. Ajá. Porque cuando escuchan sexualidad, pues piensan en sexo. Claro. Y ya naturalmente relacionan eso como si fuese una palabra mala. Pero a la misma vez es algo que la Biblia habla de. Eso se tiene que predicar. Entiendo, pues por esa razón, además de la controversia, pero como que no nos debería asustar eso, porque pues si lo dice la Biblia, esa es la verdad. Sí, y más bien nosotros encontramos propósito en eso y llamada, tanto los hombres y mujeres. Tenemos llamada y propósito en diferente área, digámoslo así, pero cumplimos con un labor al mismo Dios. Y el mismo Dios nos creó de igual manera, con un llamado y con un propósito y con un género diferente. Pues... Ay, el video vive. ¿Por qué no se habla mucho? Ok. Pues porque se ha habido un tema delicado, porque se ha perdido, vamos a decir, lo importante que es que la sexualidad es algo del matrimonio y es intimidad. O sea, algo más de una persona con otra persona. Ahí solamente ellos dos. Pero ahora solamente se ve como algo de placer. Es solamente un momento, luego con quien me dé la gana y así, y ya. Sí. Entendemos que a veces las reglas como que las escondemos porque sabemos que las estamos haciendo mal. Y una de estas reglas está en Génesis, que dejará a padre y madre para poder unirse a su esposa, digámoslo así, o a su cónyuge. Ahora, el acto sexual está para el matrimonio y es un compromiso, que también en el siguiente podcast vamos a ver sobre el compromiso. Pero eso está para la gente madura, como lo habíamos visto en un podcast anterior sobre el amor. El amor es una decisión
para alguien que sea maduro, no para alguien inmaduro, obviamente. Entonces, si estamos en una edad donde no tenemos la madurez necesaria para hacer cosas, menos va a ser algo del común. Además, otra cosa, que no solamente eso, es cuando tú mencionas el tema sexualidad, la gente se ofende o se asusta, simplemente por eso, pues, para evitar problemas, pues dejamos el tema de lado y ya. Sí, y en realidad en este momento y en este punto, por eso viene la cita, pero en esta época ya no se está escondiendo casi nada, más bien se está haciendo muy normal ciertas cosas sobre la sexualidad. Ahora, nosotros estamos hablando sobre sexualidad, no sobre sexo. Sexualidad es sobre el género hombre y el género de mujer, no hay otro más en la Biblia. Si usted se inventó otro, pues está inventando algo que no viene de Dios, y lo que no viene de Dios es pecado, tan simple como eso. Ahora, ¿por qué la iglesia se enfrenta? Bueno, en realidad la iglesia se está enfrentando con este tema actualmente. ¿Cuál sería la postura de la iglesia? ¿Qué debería hacer la iglesia, los líderes, si es que tuviéramos a alguien que no está cumpliendo esta postura de género? ¿A qué te refieres de cumpliendo? ¿De que está está con él? Está confundido y no sabe si es género hombre y no sabe si es género mujer. Que lo vamos a ver y lo hemos visto tal vez en nuestro high school, o usted va a la plaza y ve a gente así. Pero sería más impactante ver la entrada a la iglesia. ¿Qué crees que la iglesia, los líderes o nosotros mismos deberíamos hacer o tomar, o qué postura hacer? ¿Qué dice la Biblia o qué crees que la Biblia o el Señor haría en ese momento? Ok, lo que sucede con esto es... Ok, el hecho de pues tomar una postura en cuanto a tu sexualidad que no es con la Biblia, pues eso ya es pecado. Exacto. Porque el hecho de tú decir, por ejemplo, yo soy mujer y no hay nada que tú puedas hacer para combatir eso porque yo soy mujer, porque eso es algo que yo siento y que puedo cambiar. Pero la Biblia dice que solo hay dos y que la manera que tú fuiste creado es la manera que tú fuiste creado, que Dios te creó así por un propósito. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar por qué Dios nos creó así? Porque nosotros no conocemos los planes de Dios. Ahora, en cuanto a cuanto matrimonio de same-sex marriage, pues la Biblia dice que eso es pecado, que eso es pecaminoso. Incluso, creo que lo había dicho en Romanos 1, en el primer Romanos, creo que por el 26, que Dios mismo lo dejó a su propio sinful desires, lo dice en inglés. Y es justo, tengo el versículo si puedo leer. Sí, mientras lo buscas, entendamos algo. En este momento y en este siglo, por todo el acontecimiento que está pasando, la venida de Jesucristo está tan cerca que dice que los últimos días serán como los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, si usted lo mira, había mucho pecado. Y hablemoslo real, pecado. Y pecado es justamente este género que no es género. El género, obviamente, lo digo nuevamente y públicamente, hay género hombre y género mujer en la Biblia. Todo lo que no está escrito en la Biblia se convierte en algo personal. Y lo personal se hace emoción. Y la emoción pues, no viene más de su idea y de su mente. Ahora, haga lo que haga, usted no va a quitar. Usted puede cambiarse esto. Pero nuestros genes, nuestros huesos, nuestro cerebro, todo nos hace una especificación de género. Tan así es Dios, que hizo hombre por especificación y mujer por especificación internamente. O sea, internamente no te vas a cambiar los huesos de una mujer a un hombre. Es imposible, vas a tener que morir. Lastimosamente es eso. Y eso es lo que y eso es lo que les espera, no solo físicamente, sino espiritualmente, a la gente que está confundida. ¿Sí? Y confundida me refiero a quien no quiere entender el plan de Dios en su vida a través del género de hombre y el género de mujer. Sí, tengo la escritura bíblica, pero lo tengo en inglés. Sí, puedo ir cantito por cantito y después lo traduzco. Dice así en el Romans 1 del 21. Vamos a empezar.
For although they knew God, they neither glorified him as God, nor gave thanks to him, but their thinking, ¿qué pasó? Became futile and their foolish hearts were darkened. Aunque conocieron a Dios, lo rechazaron, pero no la glorificaron. Y dice aquí, and their foolish hearts were darkened. Y sus corazones, creo que dice necio en español, fueron alejados de Dios. Y dice en el 23, and exchanged the glory of the immortal God for images, made to look like immortal human beings and birds and animals and reptiles. Dijo que cambiaron la gloria de Dios por imágenes que se parecen a animales y a humanos. Therefore God gave them over in their sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Because of this, God gave them over to their shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Y aquí en este último cantito, en el 24, 25 y 26, está hablando de la homosexualidad y el lesbianismo. Y dice que como rechazaron a Dios habiéndolo conocido, vamos a ser honestos, todos conocemos a Dios. Todos han escuchado de Dios. Y dice Romanos, Romanos, que aunque no has escuchado de Dios, el Espíritu Santo como quiera te avisa, te crea una inquietud de que estás haciendo algo malo. Que todos, habiendo conocido a Dios, como quiera, escogemos hacer el mal. Y que dice Dios que llega un punto en que, como quizás no se cansa, pero te deja tú mismo a tus propios desires. Y te dice, mira, si tú insistes estar allí, pues dale, vete. Y quiero decir, si puedo, ¿Sí? repito, creo que era, pues cuando Moisés estaba en Egipto, intentando sacar a la gente pues los israelitas de Egipto, los primeros cantitos dice que el faraón endureció su corazón. Pero después de eso, dice que Dios endureció su corazón. Y entiendo que es porque él mismo, Dios, le estaba haciendo a faraón sentir que esto era algo mal que él estaba haciendo. Pero él insistió tanto en hacerlo que Dios llegó a un punto en que lo dejó él mismo. Y por eso es que dice, entiendo yo, que él lo dejó y que él mismo fue el que le endureció el corazón, que él lo dejó que hiciera lo que quisiera. O sea, viendo las 10 plagas, sabiendo que el pueblo de Dios está no sobre él, sino que le está dando como que el privilegio de tener la autoridad sobre su pueblo. Y él no ve a Dios, pues, realmente él tendría que haber estado más duro que cualquier otro. Porque viendo la manifestación de Dios, viendo lo que estaba pasando ahí, incluso después de la muerte de su hijo, es difícil, pero los seres humanos somos difíciles. Y el Señor nos creó con un plan y un propósito para hacerlo fácil. El problema es que nosotros lo hacemos difícil. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Que la iglesia qué debería hacer, o nosotros como líderes, con respecto a este tema de la sexualidad? Pues, si alguien, ¿verdad?, que es homosexual, viene a la iglesia, lo que deberíamos hacer es primero demostrarle que Dios lo ama. Porque no por ser así es que Dios rechaza a la persona, no, Dios rechaza el pecado, no a la persona. O sea, darle amor a la persona, guiarla, enseñarle por qué lo que está haciendo es incorrecto, enseñarle el plan de salvación. Básicamente eso, es guiar a la persona para que llegue a Cristo. Exacto, y mire, la postura de Dios ante cualquier circunstancia siempre fue la verdad. Dice, decir la verdad porque eso nos va a hacer libres a nosotros. Si usted tiene algo que decirle a alguien, dígale. Porque a veces nosotros tenemos mucho miedo de decir lo que realmente viene de Dios. Y eso es más peligroso que tal vez juzgar a una persona. Quería comentar algo sobre eso. Que si mal no recuerdo, y puede ser que me esté mezclando historias bíblicas, puede ser. Creo que era Jeremías, que le estaba dando, he was warning a Israel que Babilonia iba a venir y que lo iba a atacar. Que si mal no recuerdo, Dios le había avisado de que si tú no lo haces, yo voy a culparte a ti
voy a culparte a ti por la muerte de Israel, por no haberlo dicho. Pero si tú lo haces, independientemente si Israel cambió o no, yo te voy a felicitar porque tú seguiste mi voluntad. O sea, ya ellos recibieron su warning, su advertencia. Si yo le digo a alguien, mira, esto es lo que hay, ven a la iglesia, de verdad, entrega tu vida a Cristo, pues ya yo le di esa palabra. Exacto. Y pues lo demás es al Espíritu Santo y a esa persona para si quiere cambiar. Y hay otro texto bíblico que dice que aún sabiendo lo bueno y no hacen lo bueno y no dicen lo bueno, pues eso es pecado. Y nosotros como cristianos, nuestra postura de cristianos es siempre tratar de decir la verdad. Y tratar de decir la verdad es conocer más a Dios. Si usted no conoce a Dios, no puede decir nada de algo. No, tiene que saber de Dios y conocerle a Dios como para saber tratar a la gente. Ahora, nosotros decir la verdad no es con juzgamiento, sino es con amor, con discipulado, con justamente lo que tú dices, hacer que esta persona siga viniendo para que conozca la verdad, así como nosotros conocemos esta verdad. O sea, también nosotros no podemos ni ser Dios, ni ser más altos que los demás. Nosotros seguimos siendo pecadores, como cualquier otro. La diferencia es que debemos ser humildes en reconocer ese pecado y hacer que la demás gente también reconozca su pecado. No por usted, sino por Dios, porque todos vamos a estar conjuntamente en el cielo. Todos. Aquí no se trata de religión, aquí se trata de que Dios viene por su pueblo y todo su pueblo es el que aceptó quién es Él, aceptó su resurrección, aceptó su espíritu y pues todos vamos a estar ahí. Y quien ha hecho su plan y su propósito en esta tierra, obviamente. Así que, ¿qué piensan sobre la confusión sexual que hay actualmente? A mí primero. No, yo creo primero. ¿A qué te refieres de confusión sexual en cuanto a su orientación? En este siglo ha habido un poco de desorden, se ha incrementado. Antes, en los 80 era un tabú, en los 70 era pecado, en los 60 capaz que hasta los mataban. Y todavía lo es, todavía es pecado. Sí, se sigue siendo pecado, pero antes es como vergüenza. Ahora ya no hay vergüenza, ahora es a la buena, o sea, y me aceptan y punto. Y si tengo que ir a la corte, pues es como que ya se ha pasado al extremo. Y entiendo lo que dices. Bajé el micrófono mucho. Actualmente sobre la sexualidad. Ok, so la gente dice allí mismo en el primer capítulo de Romanos que ellos mismos, haciéndose sabios, se hicieron necios. Tú mismo creyéndote que tú te lo sabes todo, o que tú sabes lo que es mejor para ti, pues eso te va a llevar al pecado, porque tu cuerpo te va a decir que es mejor para el cuerpo, y el cuerpo, ¿qué quiere? Quiere pecar. So, si tú le prestas atención a eso, pues está mal. Y no solo eso, pero no hay excusa. O sea, y cuando tenemos que pararnos al frente de Dios y confesarle todo darle cuenta, no hay excusa de lo que hemos hecho. Y entiendo que hay confusión, porque entre más gente lo hace, más gente se sujete o quiere volverse parte de la ganga, por decirlo así. De parte de la gente que mira, yo soy juzgado por ti. Ok, yo ni te he dicho nada. Tú me estás juzgando ahora mismo. ¿Entiendes? Como la generación vulnerable o el grupito vulnerable. Y no solo eso, pero la gente que ya desde un principio quizás está recibiendo pues, o que la gente le está diciendo eso, se siente casi impulsado a hacer eso. A hacer algo que no son. Y la Biblia dice que eso está mal. Eso sí, está mal y nosotros tenemos que enfrentarnos a esto y esto se va a poner peor porque la venida de Jesucristo viene y va a estar peor esto. Pero nosotros tenemos que tener postura de nuestra fe y de nuestra fe también tiene que ver la verdad de Dios en nuestra voz. ¿Qué opinas sobre la confusión actualmente que hay? Pues parte, ¿verdad? Añadiendo lo que ustedes dijeron de cómo en los años 60 era un tabú y ahora pues es algo totalmente normal y se ha ido totalmente de extremo, por lo que yo mencioné, y es que ya se dejó de ver como algo
de matrimonio, algo íntimo y es algo pues, de placer. Lo hago con quien me dé la gana, cuando me dé la gana, donde me dé la gana y ya, y así. Sí, y justamente es eso, o sea, rompemos reglas para que sea una regla, o para que sea que la regla rota sea legal, Legal. o no sea juzgable. Mire, no nos crean nosotros, créale a la Biblia. Si no le crea a la Biblia, usted se va a dar cuenta en sus últimos días. Si usted no se arrepintió, si usted no acepta a Cristo en su corazón, si no va a una iglesia donde va a encontrar hermanos que les van a guiar en cualquier circunstancia, no solo en esa, en cualquier circunstancia, créalo, usted se va a enfrentar ante Dios, ante el que usted decía que no era verdad o ante el que usted decía que no era real. Y ahí no va a haber quien le salve, ahí ya no va a haber otra opción. Hoy, que tiene opción, que tiene misericordia, créale, crea no a nosotros, sino a la Biblia. Acérquese a Dios para ver qué realmente es verdad. No nosotros, sino a Dios mismo a través de su Biblia. Decir algo. Y de su iglesia. Y no tiene que ver tanto con lo que estábamos hablando ahora mismo, pero sí tiene que ver con el hecho de sexualidad que hay. Yo he escuchado gente decir que es mi vida, yo puedo hacer lo que me dé la gana con él. Eso es gracioso porque, César, en mi vida, yo te puedo apuñalar con un cuchillo. Porque si en mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque eso está mal. Pues porque lo malo sigue siendo malo, aunque sea mi vida. Aunque sea la tuya, aunque sea del que sea. El malo sigue siendo malo. No hay excusa para eso. Sí, no hay excusa, pero sí hay arrepentimiento. Y el Señor está buscando y siempre ha buscado el arrepentimiento de todos. Incluso hay muchos textos bíblicos donde el Señor perdonó pecados mucho más brutales que ese. Asesinos. Pablo fue uno de los asesinos de los cristianos y el Señor lo perdonó. A la ramera mismo, que viéndoles que se estaban ahí acostando, lo sacaron y el Señor dijo, pues tiene alguien, el primero que haya pecado, tiene una piedra. Y nadie se atrevió porque realmente todos estábamos pecando. Pero ese no es el tema es otro. Pero gracias por estar en este podcast, 29. Bueno. Y muchas gracias.